Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Julián Plaza Sariza. Soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. En este momento, en la rotación a cargo del docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Después de estas varias semanas donde hemos hecho las revisiones sobre temas de nefrocrítico, vamos a dar finalización a la secuencia sobre prescripción de hemodiálisis y vamos a hacer centro en las complicaciones relacionadas a ella. Entonces, recordamos que estuvimos viendo todo lo de dosis, lo de la adecuación de dosis. El doctor John Freddy Nieto nos dio una clase sobre el cálculo de la prescripción y pues ahora vamos a dar como unos últimos apartes ya enfocados en mi área. Entonces, para dar contexto, hay unas indicaciones que son absolutas y relativas para iniciar una terapia de reemplazo renal en pacientes que en este caso pueden estar con una lesión renal aguda. Las absolutas, entonces decimos que es, por ejemplo, una hipercalemia refractaria, un potasio mayor de 6 o una acidemia refractaria con un pH menor de 7.15, que tenga el paciente signos o síntomas de uremia con sangrados, por ejemplo, pericarditis o encefalopatía, que tenga sobrecargas de volúmenes que sean refractarias con edemas de órganos, que haya toxicidades o sobredosis de elementos que sean fácilmente dializables, que ya sean medicamentos o algún tipo de otra sustancia. Y entre las relativas, entonces, estar en oligoanuria, con gastos urinarios que sean menores de 200 mililitros en 24 horas, con azoemias, con BUN, en este caso un parámetro de este artículo que esté mayor de 100 miligramos por decilitro. Casos también de hipermagnesemias en un paciente que esté anúrico con pérdida de reflejos osteotendinosos y esta hipermagnesemia pues mayor de 8. Que haya empeoramiento de problemas de trastornos electrolíticos durante esta lesión renal aguda y pues generalmente van a estar asociados como en este caso, un síndrome de lisisto tumoral o rhabdomiolisis. También entonces, haciendo una secuencia, siempre se ha hablado de que si la prescripción puede ser temprana o es una prescripción en el momento en que se cumplen los términos, que en algunos lugares llaman tardía, pero pues es en el momento en que se cumplen los criterios. Ha habido estudios de muchos tipos y acá hay uno de los primeros donde pues obviamente se hace una revisión en este caso, dando a favor de hacer un inicio temprano de este tipo de terapias de reemplazo renal. Sin embargo, pues como hemos revisado en otros talleres y charlas, ya sabemos que en el seguimiento, en los demás estudios que se han hecho, se ha encontrado que realmente no hay una diferencia que sea estadísticamente significativa para poder dar un consejo sobre un comienzo temprano y que esto repercuta sobre una disminución de la mortalidad a largo plazo de este paciente. Acá vemos entonces un metaanálisis donde vemos varios grupos de investigación y acá lo que podemos ver es que realmente no es significativo el dar una recomendación sobre el inicio temprano de una terapia de reemplazo renal. La idea siempre es evaluar al paciente individualizadamente y con los datos particulares poder tomar una decisión cuando se cumplen los criterios adecuados. Y recordamos nuevamente, existen varios tipos de ayudas en las terapias de reemplazo renal, entonces de izquierda a derecha, entonces vemos la hemofiltración, escogemos de acuerdo a las características generales que tenemos con nuestro paciente, entonces en esta nos ayuda a manejar líquidos, nos ayuda a hacer un aclaramiento de moléculas medianas y es
de gran ayuda en pacientes que tienen rhabdomiólisis por el tamaño de moléculas. Ahí la hemodiálisis, donde tenemos un excelente aclaramiento de solutos pequeños, y entonces pues ahí hablamos de la uremia. Y continuamos ahí en las opciones que tenemos en la hemodiafiltración, que es muy bueno para pacientes con inestabilidad hemodinámica. Hacen un excelente manejo de los líquidos, de la depuración de solutos. Aquí, como hablan de moléculas pequeñas, también proteínas ya más grandes, y ayudan mucho por la sepsis, por el aclaramiento que se logra con la hemofiltración de citoquinas. Y de últimas acá a la derecha tenemos el scoop, que es cuando hacemos solamente la depuración de líquido, aclaramiento solamente de líquido específico. Dentro de él se pueden aclarar algunas cantidades mínimas de algunas sustancias, pero lo principal es líquido. Cada uno con unas particularidades específicas que hemos revisado en otras oportunidades. Entonces, vamos a hacer unos puntos sobre algunas nociones específicas para mi área, que es la pediatría, unas consideraciones técnicas, donde entonces he dejado acá que la prescripción usual en hemofiltración, en terapias de reemplazo renal continuo, tienen un flujo sanguíneo en un rango que puede estar entre 4 a 6 mililitros por kilo minuto, con una presión de retorno venoso de menos de 200 milímetros de mercurio. Que no hay datos absolutos a la fecha sobre la tasa de reemplazo de líquidos o del líquido dializante que va a terminar siendo dializado, pero tradicionalmente se ha usado una de 2.000 mililitros con una estandarización de 1.73 metros cuadrados hora. Y de esta forma, por ejemplo, en un niño de 10 kilogramos con una superficie corporal de 0.5 metros cuadrados, la proporción de ese dializante que va a terminar siendo dializado, entonces es de líquido reemplazado prescrita, y debería ser más o menos entre 600 y 700 mililitros hora. Y para tener claro que, por ejemplo, vasopresores como epinefrina, norepinefrina, dobutamina tienen en común un bajo peso molecular, una mínima unión en proteínas, por lo que son rápidamente removidos por una depuración plasmática. Sobre la tasa de ultrafiltración, entonces, que cada dializador tiene un coeficiente de ultrafiltración, que es una medida de líquido que pasa desde la membrana en una hora. Que en este caso, la tasa de ultrafiltrado es el producto de el líquido que se desea remover por las horas que se darán de tratamiento, y que la cantidad ultrafiltrada depende de la presión transmembrana entre la sangre y el compartimiento del dializado. Y acá nos habla de que podemos tener unas tasas de ultrafiltrado que depende del estado hemodinámico del paciente, pueden estar en rangos de 35 a 40 mililitros por kilo hora. También sobre el flujo sanguíneo está esta tasa. Acá entonces dice que de todas formas, para que haya, así sea un neonato con un peso pequeño, para que haya se minimice el acceso y la coagulación del filtro con este flujo sanguíneo, lo mínimo debe estar entre 30 y 50. Y que más o menos las tasas de flujo sanguíneo máximas son 400 mililitros por mínimo, estandarizadas a 1.73 metros cuadrados. Pero ya viéndolo un paciente, entonces tenemos que los neonatos y los lactantes pueden tener unos flujos sanguíneos entre 10 a 12 mililitros por kilo minuto, que son muy significativos. Los niños ya de 4 a 6 mililitros kilo minuto, y ya adolescentes entre 2 y 4 mililitros kilo minuto. Sobre el cebado del circuito, pues el cebado se recomienda cuando el volumen del circuito es mayor al 10% del volumen sanguíneo, lo hemos hablado en otras ocasiones. Se puede utilizar solución salina heparinizada, pero cuando supera este volumen de este 10-15% del volumen sanguíneo del niño, entonces se recomienda que sea con sangre, con derivados, puede ser una mezcla que se haga con glóbulos rojos y albúmina, y esto le ayuda a prevenir la albúmina al niño que tiene en el circuito extracorpóreo una cantidad significativa de su volemia.
También, pues obviamente pueden haber riesgos al usar sangre en el cebado. Estos son, por ejemplo, el síndrome de liberación de bradiquinina con broncoespasmos, hipotensión, congestión de la mucosa. Esto se maneja una anafilaxia. Y a menor pH, pues ahí va a haber mayor liberación de bradiquinina. También hiperpotasemia, hiponatremia e hipocalcemia. Sobre la anticoagulación, que es muy importante. Entonces, muchos niños que están en terapia de reemplazo renal continua van a necesitar anticoagulación para prevenir coagulaciones de la membrana del filtro. Entonces, sobre la heparina, entonces las dosis pueden ser más pequeñas que en los adultos, entonces podemos tener unos bolos iniciales que van de 5 a 10 unidades por kilo, y las infusiones pueden ir de 5 a 10 unidades por kilo por hora. Se puede dejar aquí, como dicen, en el extremo lateral del circuito, que esto es el prefiltro, y la idea es mantener un TPT de 2 veces el normal. Entonces siempre hay que estar pendiente de hacer los ajustes de la heparina según este TPT. Aquí, por ejemplo, nos dice que si encontramos ese TPT entre 50 y 80 no debemos hacer modificaciones, pero si lo encontramos por debajo de 50 se va a administrar un bolo extra de heparina de 10 unidades por kilo y se va incrementando en una proporción del 10% hasta reevaluar ese TPT en una hora y ahí vamos ajustando las dosis. También que cuando lo encontramos sobre 80, la idea es suspender esa infusión de heparina durante 30 minutos, disminuir la infusión en un 10% y reevaluarlo en una hora para tener en cuenta. En general tenemos que hay varios tipos de anticoagulación. Cuando hablamos de citrato, que pues casi no está al alcance, pero una de sus ventajas es que tiene una alta relación de protección del filtro, eh, no genera una anticoagulación sistémica importante y por lo tanto no incrementa tanto los riesgos de sangrado. Sin embargo, es como desventajas, entonces la parte de complejidad para hacer el protocolo de monitorización y que puede tener otros riesgos relacionados con la toxicidad del citrato o con la alcalosis. También, entonces, como ya habíamos mencionado, las heparinas que pueden ser no fraccionadas o bajo peso molecular, entonces estas pues están más a la mano, son de un fácil uso, fáciles de monitorizar, tienen esta capacidad de que se puedan reversar fácilmente con protamina. Y dentro de las desventajas están que sí generan anticoagulación sistémica y tienen riesgo de sangrado. Entre las de bajo peso molecular, también entonces que pueden ser prescritas con dosis que son fácilmente titulables a su actividad. Y dentro de las desventajas, entonces, que también generan anticoagulación sistémica, riesgo de sangrados, que son más costosas y pues que pueden ser menos efectivas en el momento de hacer una reversión con protamina. Hay otros como antagonistas de trombina y prostaciclinas que están menos al alcance. Y esto que quería comentarles, que también nos había hecho como falta en las revisiones anteriores, y era hablar de que de todas formas hay que tener siempre en cuenta ese gasto calórico que tiene nuestro paciente, el paciente que está en la UCI, que necesita unos aportes nutricionales de acuerdo a su gasto energético metabólico en ese momento de estrés, por cualquiera de las razones, trauma, infecciones, pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos, por ejemplo, una anticoagulación, el citrato viene con este aporte de destroza y puede generar ganancias en el aporte calórico que le estamos haciendo, entonces podemos generar en un caso alteraciones metabólicas que pues si bien no es que sean grandes cantidades, pueden en un paciente que esté lábil generar complicaciones en el paciente. Y otros que son, por ejemplo, en las reposiciones de líquidos, hay unos que son libres de destroza y entonces hay que tener en cuenta que esos pacientes están perdiendo más calorías y que están pendientes también de sus reposiciones. Y entonces en esta tablita podemos ver como un resumen de cuáles serían las formas como podemos
hacer la cuantificación de las dosis de las heparines cuando las tengamos que utilizar. Entonces, estas que son las que más utilizamos, y ahora que vamos a ver unos ejemplos, vamos a verlo. Pues, y también para finalizar, entonces, decir que para poder hacer una suspensión de un tratamiento con terapia de reemplazo renal, entonces tenemos en cuenta si el paciente ya está estable, entonces vemos que su hemodinámica está adecuada, que su función respiratoria esté estable, que tenga un estado de líquidos ya balanceado y que no haya impedimentos por la lesión renal. También que el gasto urinario, sin la ayuda de diuréticos, esté en un rango entre 400 y 1000 mililitros en 24 horas, o si el paciente está recibiendo diuréticos, que ya esté en 2000 mililitros en 24 horas. Y la depuración de creatinina en 24 horas o ajustada a 4 a 6 horas esté entre 15 a 20 mililitros por minuto, y que empecemos a ver cómo disminuye la creatinina sérica espontáneamente. Todos estos son facilidades que nos van a ayudar a poder suspender las terapias de reemplazo renal. Entonces, los invito a que veamos unos casos. Un niño de 4 añitos y medio que ingresa a la UCI pediátrica por 3 días de vómito, que no es un proyectil, está asociado a fiebre, ha tenido pérdida del estado de conciencia al ingreso y una convulsión un día después del ingreso, con una hipotensión concomitante y una disminución del gasto urinario en menos de un cc kilo hora. Al examen se ve dematizado, el peso son 21 kilogramos, una temperatura de 40 grados, con unas presiones arteriales de 68-41 y una frecuencia respiratoria de 19 por minuto, con una frecuencia cardíaca de 110. Ahí en la UCI, un diagnóstico de meningitis con una lesión renal aguda, coagulación intravascular diseminada, una lesión hepática y una miocardiopatía aguda. Esto pues también con ayuda de unos reportes de paraclínicos que vemos acá, unos leucocitos de 21.200 con una hemoglobina de 9.2, un hematocrito de 29, unas plaquetas de 152.000, sodio de 129, cloro de 101, potasio de 5.6, un calcio de 8.5, un fósforo de 6.1, un nitrógeno ureico de 54 con una creatinina sérica de 4.5. Sus gases con un pH de 7.15, bicarbonato de 9, una PCO de 32, transaminasas ALT 2.9 y AST 14.7, unas bilirrubinas totales de 1.13 y una directa 0.11, con albúmina 2.6, una CPK de 25.175, con PCR de 11, pruebas de coagulación, un TPT de 65 segundos, una TPT de 29.1 segundos, para un INR de 5.7. Los cultivos van creciendo un estafilococo gram positivo y este paciente está recibiendo un manejo con fenobarbital en una infusión también de adrenalina. Este caso es de este libro de hemodiálisis de terapia de reemplazo renal continuo, y lo que nos sugiere el grupo del doctor Farak es que si está indicado o no la terapia de reemplazo renal, y claro, consideramos que sí, por su estado mental, la hiponatremia, la acidosis metabólica, su trastorno electrolítico, esta lesión significativa renal aguda oligúrica con aumento de la creatinina, claramente también asociado a algunos otros datos como estos niveles elevados de CPK, que está en shock séptico y falla hepática. El modo ideal de terapia, entonces ellos postulan hemofiltración, y lo que nos muestran en su trabajo es que la prescripción quedaría con una modalidad de hemofiltración venosa continua, una máquina PrismaFlex, un hemofiltro ya sea M60 o también postula AN69 por su carga negativa, por ese alto corte que sí empieza a tener la otra. Un catéter 8.5 con un cebado con solución salina, el acceso vascular vena yugular interna derecha, proponen una anticoagulación con heparina, la primera dosis de 450 unidades, y un mantenimiento que sea variable entre 100 a 300 unidades hora, para mantener un TPT entre 1.5 a 2 veces lo normal. El flujo sanguíneo a 80 mililitros minuto. Los líquidos de sustitución, entonces solución basada en bicarbonato,
ellos recomiendan colocarla en postdilución a 750 mililitros hora, usando el método, como decíamos, de postdilución. El flujo del dializante, pues sabemos que no, porque este es una hemofiltración, por eso ninguno. Y sobre la remoción de líquidos, entonces entre 50 y 100 mililitros hora. Ahí en esos 50 a 100 mililitros hora, pues estarían las infusiones y la diuresis que tuviera. Sin embargo, entonces, a pesar de que vemos esto y podemos empezar a hacer nuestras hipótesis, entonces yo les postularía que pudiéramos ofrecerle al paciente una hemodiafiltración venosa continua, a usar un filtro que tenemos 60, el mismo catéter, el cebado, pues como no tiene un volumen mayor del 10% y por su edad, pues no correspondería a otra cosa distinta a solución salina. El acceso vascular, vena yugular interna derecha, absolutamente correcto. Y la anticoagulación, entonces, una primera dosis que estaría también de acuerdo a 450 unidades. La de mantenimiento, dejarla en 10 unidades kilo hora, o sea que nos daría 200 unidades hora. Ajustar un flujo sanguíneo a 4 mililitros kilo minuto, que nos daría 80 mililitros minuto. Y ahí entonces empezar a jugar con el dializante y con la solución de sustitución. En este caso, el flujo del dializante quedaría en 400 mililitros hora, la predilución 200 mililitros hora y la postdilución 100 mililitros hora. Esto nos da una fracción de filtración del 10%, que me parece que estaríamos dentro de rangos correctos y sería una opción que veo válida con todo lo que hemos revisado hasta este momento. Tenemos aquí otro paciente, una paciente de 10 años que ingresa a urgencia rescatada de una construcción colapsada hace cerca de 12 horas. Se le tuvo que realizar una amputación de emergencia al brazo derecho por una lesión severa por aplastamiento. Desarrolla una falla multiorgánica con falla cardíaca, falla hepática, síndrome de dificultad respiratoria, una lesión renal aguda, coagulación intravascular diseminada, complicada con sepsis 2 días después de la cirugía. Al examen, entonces, inconsciente, edematizada, pesa 36 kilos, una temperatura de 39.5 grados, una frecuencia cardíaca de 167, una respiratoria de 14, una presión arterial de 90-57. A la auscultación, crépitos diseminados en ambos campos pulmonares. Tiene secreción purulenta en el sitio de la amputación. También tiene varias lesiones por contusiones que se evidencian en el cuerpo. Se intuba, se deja con FIOS al 70%, está recibiendo antibiótico-terapia. Tiene unos estudios con un hemograma con leucocitos de 18.204, una hemoglobina de 6.8, un hematocrito de 19%, unas plaquetas de 45.000 y sodio de 131. Potasio de 6.8, cloro de 98, bicarbonato de 11, una creatinina de 5.3, un nitrógeno ureico de 67, bilirrubinas totales de 9.2, directas 7.8. La albúmina de 3.3, con transaminasas ALT de 230, AST 651, una CPK de 8621, con una mioglobina de 5400, con una de coagulación, un TP de 20.1 segundos, un TPT de 120 segundos, y en la radiografía de tórax un derrame pleural bilateral. Para el doctor Paranak y su grupo, entonces nos sugieren que este cuadro con hemocultivos, cultivos de tejidos blandos comprometidos con crecimiento de múltiples gérmenes, incluyendo Klebsiella, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, recibe meropenem más vancomicina, todas dosis antibióticas ajustadas, debería recibir claramente una terapia de reemplazo renal continuo. Y el mejor modo de terapia, ellos postulan una hemofiltración. Entonces, nuevamente, abogan por una máquina Prismaflex, un hemofiltro M100 o en su defecto una M69, con un catéter de 8.5, el cebado con solución salina, el acceso vascular, vena yugular interna derecha. Acá sugieren una anticoagulación con citrato, el flujo sanguíneo entre 180 y 200 mililitros por minuto, y los líquidos de reemplazo, entonces ellos hablan de 2000 mililitros hora. Aquí donde dice flujo del dializado, pues no tenemos, porque
no es el mecanismo, eso está ninguno. Y sobre la remoción de líquidos, entonces ellos dicen que serían a 40 mililitros kilo hora, divididos en 65% en predilución y 35% en postdilución. Yo creo, y mi postulación es hacia una prescripción donde sí utilizamos la máquina PrismaFlex, un hemofiltro 100, un catéter 8.5, el cebado con solución salina, el mismo acceso venoso está muy bien, probar la anticoagulación con citrato, el flujo sanguíneo, 180 mililitros por minuto, ajustado entonces a 5 mililitros por kilo minuto. Las soluciones de sustitución en predilución, 300 mililitros hora, la postdilución, 200 mililitros hora, el dializante, 700 mililitros hora, porque la idea de la propuesta es que sea hemodiafiltración. Se me pasó colocar la de acá, filtración. Y sobre la remoción de líquidos, 130 mililitros hora, que es lo que postulamos entre las pérdidas de gasto urinario y los líquidos endógenos que pueda tener. Eso nos daría una fracción de filtración del 7%. Acá una paciente nuestra del hospital, una paciente de 12 años, historia de enfermedad renal, estadio 5, en hemodiálisis, un síndrome nefrótico con glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante, un trasplante renal de donante fallecida en el 2011, pérdida del trasplante, que recibe un manejo de hemodiálisis desde hace 4 meses por pérdida de la cavidad para diálisis peritoneal por una peritonitis. En la última semana, sobrecargada con importante balance hídrico positivo, a pesar de aparentemente estar cumpliendo con los ultrafiltrados que estaban programados. Aquí la niña estaba ingiriendo aparentemente más líquido del que se debía y que estaban trabajando adecuadamente en su unidad renal. Ingresa en el servicio de urgencias con 6 horas de progresiva disnea, el examen hipoventilación, que es secundaria de hemopulmonar, asociado llega con una emergencia hipertensiva, un derrame pericárdico moderado. Tiene unos estudios con un BON de 45.2, transaminasas AST13, ALT10, un calcio de 8, un cloro de 103, un sodio de 141, un potasio de 4.75, un fósforo de 3.6, un magnesio de 2, una hemoglobina de 7.4, unas plaquetas de 207.000, el peso de 30 kilos y sabiendo que es una niña con un peso seco de 28 kilos. Entonces, lo que hacemos acá con una paciente con estas condiciones de sobrecarga, pero que entre los demás síntomas no hay ninguno que sea de características de uremia y los paraclínicos, pues claramente no tiene hipercalemia ni ninguna otra cosa que nos den luces sobre algo más. Entonces, lo que postulamos es desde el ingreso, una terapia híbrida que manejamos ampliamente en el hospital, un tiempo de 4 horas, un filtro FX40, una solución 6, con ultrafiltrado de 1500 mililitros para ello, un flujo, aquí recordamos que en estas terapias el QD es igual al QD, entonces 220 mililitros minuto, la parina de 125 unidades hora y el acceso yugular interno derecho. La evolución de la paciente fue adecuada, satisfactoria. Ese es un paciente real, por eso no tenía abajo las referencias. Y acá tenemos el último, es un paciente de 1 año, tiene 9.5 kilogramos, ingresa con letargia febril, una presión arterial de 75/40, una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una respiratoria de 50 por minuto, el examen está hipotónico, letárgico, unos laboratorios con una hemoglobina de 15, creatinina de 0.9, un potasio de 4.3, calcio 9.5, fósforo 6, un bicarbonato de 14 y un amonio de 1533. Una referencia que debe estar por debajo de 40. Se hace manejo de vía aérea, intubada, sonda vesical, se toman muestras para aminoácidos, ácidos orgánicos en sangre y orina. Claramente hacia un error innato del metabolismo. Entonces, acá vemos cómo se hace un manejo asociado a arginina, cloruro, 250 miligramos por kilo, 2 horas seguido por 250 a 500 miligramos kilo día, carnitina, 1 gramo IV seguido por 250 a 500 miligramos kilo día, benzoato de sodio, fenilacetato de sodio,
250 miligramos kilo y demás, la relación que hay en 250 miligramos kilo cada 2 horas. Vitamina B12, 1 miligramo, y la postulación de manejo de ellos es una hemodiálisis. Entonces, lo que vemos acá es que es excelente para el manejo de este tipo de sustancias. Entonces, a pesar del compromiso complejo que tiene el paciente, entonces no pensamos en ninguna otra estrategia que sea más avanzada, sino que logramos tener un adecuado control con una hemodiálisis. El hemofiltro M60 o N69, catéter 7, un cebado. En este caso, como las líneas tendrían un volumen del paciente extravascular mayor del 10%, se deben cebar con sangre. Anticoagulación con citrato, flujo sanguíneo, entonces ellos postulan 200 mililitros minuto, un líquido de reemplazo calculado a 2000 mililitros hora, este flujo del dializante 1 litro hora, y el porcentaje de la tasa de remisión de líquidos 40 mililitros kilo hora. Bueno, entonces, cuando las cosas están por fuera de equilibrio, entonces se generan complicaciones y en esto pues hay que estar muy atentos. La primera, más común en hemodiálisis es la hipotensión. Entonces, acá tenemos unos artículos donde lo que vemos que en general es que hay muchas definiciones, no hay concretamente una que sea aceptada por todos. En este que es una revisión de Santiago del 2009, entonces lo definen como una caída de la presión arterial media de más de 20 milímetros de mercurio sobre la línea de base y o una presión arterial media de más de 2 desviaciones estándar por debajo de los valores normales para la edad. En este caso lo que vemos acá es que como factor de riesgo para sangrados en complicaciones en los niños, lo que vemos acá es que claramente tener una presión arterial media por debajo de 55 es un factor estadísticamente significativo. Las transfusiones de sangre que claramente ocurren en pacientes que tienen una coagulopatía o trombocitopenia o cualquier alteración de este tipo son significativas para tener complicaciones de sangrado y claramente la mortalidad es mayor en este tipo de pacientes. Sobre los factores de hipotensión durante la conexión en niños en terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, eso lo coloqué acá para que viéramos que claramente tiene una relación con la mortalidad, pero que hay otras cosas como el hecho de que tenga un soporte con, en este caso, adrenalina o la superficie del filtro o el volumen del circuito extracorpóreo que tenga, no tienen una diferencia estadísticamente significativa sobre qué ocurre hipotensión. Entonces, ellos analizan y lo que dicen es que la gran mayoría de pacientes que tenían hipotensión lo tenían antes de estar conectados. De aquí, 72 pacientes. De los pacientes que tuvieron hipotensión posterior a la conexión eran 32. Es un número significativo para este estudio, pero pues obviamente no tiene la misma relevancia que los 72 que sí lo tenían previo a la conexión. Esto equivale a un 41.3% de estos pacientes. Y esto más relacionado también en pacientes que tenían cardiopatías o tenían mayor severidad al comienzo de la terapia. Entonces, esto define también la facilidad con la cual este puede ser un factor de riesgo. Y entonces lo que vemos acá es que tener hipotensión después de la conexión es una complicación muy común, pero como vemos no tan significativa como si lo era los que estaban con hipotensión previo a la conexión. Es más común en los niños por este volumen extracorpóreo que va a ir en las líneas y en el filtro, que representa generalmente entre un volumen que es límite hasta 10 y que puede oscilar en el 5%. Ellos dicen ahí que los circuitos que utilizaron eran circuitos pues, de acuerdo a cada paciente, entonces venían con estas capacidades de las líneas 50, 100 y 130 mililitros y con las superficies de filtro que están descritas acá 0.04, 0.6 y 0.9 respectivamente.
Y entonces lo que ellos veían es que hay cambios que se generan durante la terapia y que estos cambios muchas veces se asocian como una fuente y causa de hipotensión, pero que, como lo vemos, no es en todos los casos. Lo que vemos siempre es que al hacer la conexión va a haber un punto de búsqueda de equilibrio con el dializante en el caso que estemos en uno de estos tratamientos por difusión. Y acá vemos que de todas formas hay algunas complicaciones que se generan después de que se hace la conexión, y es que fácilmente también hay que estar pendiente del fósforo, que puede tener unas disminuciones que son significativas cuando revisamos trastornos que se pueden manejar por diálisis. Vimos la importancia del seguimiento del fósforo en las terapias de reemplazo renal continuo, y acá en esta gráfica vemos que sí, significativamente es importante el cambio que ocurre en él. Con otros, como el calcio, no ocurre lo mismo, tiende a estabilizarse en mejoría, y los demás, magnesio y potasio, no sufren cambios que sean significativos. Acá vemos el porcentaje de pacientes con bajos niveles de electrolitos durante las primeras 72 horas de una terapia de reemplazo renal. Y lo que vemos acá es que nuevamente el fósforo es el que tiene estos porcentajes mayores de alteración durante las horas aquí definidas como 72 de las terapias de reemplazo renal continuo. Y acá vemos el porcentaje de pacientes con altos niveles de electrolitos durante las primeras 72 horas de una terapia de reemplazo renal. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, en este caso, el potasio lo que hace es que desciende. Para este otro artículo de la doctora Mock del 2018, hipotensión es una caída en la presión arterial media de más de 20 milímetros de mercurio de la línea de base durante los primeros 60 minutos después de la conexión a la terapia de reemplazo renal. Y acá lo que ella nos muestra es esta relación que es escasa de pacientes en terapia de reemplazo renal continuo que tuvieron hipotensión, que no son un porcentaje significativo cuando lo compara con los que estaban en diálisis peritoneal. En cambio, vemos cómo varían otras características relacionadas, por ejemplo, con el catéter, que, por ejemplo, hay más complicaciones relacionadas en la diálisis peritoneal por mal funcionamiento del catéter o fugas del mismo. Ahí sí es importante. Y claramente, igual que en el estudio anterior, fosfatemia en las terapias de reemplazo renal continuo. Aquí vemos algo particular que quería mostrarles, y es esto, donde vemos de las terapias de reemplazo renal continuo versus las de diálisis peritoneal, donde vemos acá mortalidad de neonatos quienes recibían terapia de reemplazo renal. Entonces, lo que vemos acá es esta de diálisis peritoneal, 80%, de terapia de reemplazo renal continuo por lesión renal aguda del 77.8%, y en el caso de, ese es el total de la relación de todos, pero lo que vemos acá es que, por ejemplo, cuando son errores innatos del metabolismo, la mortalidad realmente es muy baja, y es por esa facilidad en que se puede lograr dializar estas sustancias, como vimos en el ejercicio previo. Y acá vemos cómo disminuye fácilmente el amonio en horas en este tipo de terapia de reemplazo renal. O sea, lo logramos por los métodos de difusión. También este otro artículo del doctor Nishimi del 2019 también hablaba de hipotensión y decía que es una caída en la presión arterial media de más de 10% de la línea de base al comienzo de la terapia de reemplazo renal continua, y define una presión arterial media de menos del 30 milímetros de mercurio como una hipotensión intradialítica grave.
Lo que dice es que hay que estar muy pendientes de reconocer cambios en la presión arterial rápidamente para prevenir que empeore una hipotensión intradialítica grave que se asocia a un pobre pronóstico, a una alteración neurológica de estas significativa y pues la muerte del paciente. Y aquí vemos entonces cómo hace esta secuencia de el seguimiento de pacientes en esta hora, donde ve las presiones arteriales medias y como habíamos hablado y visto en otras revisiones, cómo al estar por debajo de 55 milímetros de mercurio tiene esta alta asociación con mortalidad. Entonces, este grupo de pacientes estaba claramente ahí. Y pues para dar un contexto a lo que estamos hablando, entonces pues tenemos que mencionar a Kadoki, donde dice que la hipotensión intradialítica es la disminución en la presión sanguínea sistólica por más o igual a 20 milímetros de mercurio, o una disminución de la presión arterial media de 10 milímetros de mercurio, que se asocia con síntomas que incluyen molestias abdominales, bostezos, suspiros, náuseas, vómitos, calambres musculares, inquietud, mareos o desmayos. Claro que sobre esto empiezan a haber una cantidad de comentarios, por ejemplo acá en este análisis que hizo el doctor Sharma en el 2017, donde dice pues que obviamente hay que estar pendiente de que las definiciones deben adaptarse a todos los pacientes y que en este caso el mencionar estas características pues excluye a pacientes que por ejemplo estén con alteración del estado mental o que estén bajo ventilación mecánica donde están recibiendo medicamentos que no permiten evaluar esos otros síntomas. Sobre la prevención y tratamiento, entonces el doctor Sharma, al evaluar todo esto, nos dice que una opción puede ser minimizar el ultrafiltrado que le estamos haciendo al paciente. Otra, minimizar las reducciones en la osmolaridad, y esto se logra con el modelado de sodio. Entonces, ya encontramos en algunas de las máquinas de hemodiálisis ambulatoria, de hemodiálisis intermitente, estas medidas de modelado de sodio que habíamos visto en una de las exposiciones sobre adecuación de la dosis, donde se mide con estos electrodos el sodio entrando al sistema y a la salida, y con eso la máquina hace una interpretación eléctrica sobre la cantidad de sodio que está aclarando, es una interpretación de aclaramiento, y con ella se puede lograr hacer ajustes en la osmolaridad. También el soporte de las presiones sistémicas, otros pacientes que presenten alteraciones que se puedan prever, entonces poder hacer los ajustes, ya sea suspendiendo medicamentos o haciendo de acuerdo al diagnóstico particular la ayuda que necesita el paciente. Otro efecto secundario que puede haber, otra complicación, es la disminución de la temperatura corporal. Esto en muchos casos se ha relacionado con cosas como que se pierda el calor y que se pueda enmascarar la fiebre, ¿no?, como complicación. En esta revisión de Finkel de 2009, lo que él nos dice es que la disminución de temperaturas del centro corporal durante una terapia de reemplazo renal continua se ha reportado en más o menos de 5 al 50% de pacientes adultos, y que esto se debe al intercambio de calor radiante extracorpóreo. Por otro lado, se ha encontrado una reducción de hasta el 2.8 grados centígrados de temperatura corporal relacionado con disminuciones del 26% en el consumo de oxígeno, y esto equivale a una pérdida de calor que tiene una equivalencia también de 750 kilocalorías al día. Por eso es que es muy importante también, como habíamos revisado previamente, la parte nutricional, el aporte calórico que le estoy dando a mi paciente que está recibiendo una terapia de reemplazo renal continuo. Sobre el colocar líquidos endovenosos calientes buscando prevenir la hipotermia, se han hecho estudios donde, como vemos acá, se colocaban líquidos calientes, y los demás pues eran los líquidos que no tenían ningún tipo de calentamiento, y no vieron ningún cambio respecto al comienzo, ni al el promedio, ni a pérdidas de temperatura que fueron realmente significativas. Y acá ellos decían que acá en estos pacientes que han tenido hipotermia, de los dos grupos, en donde se ha calentado o no calentado los líquidos, entonces
realmente no hay una diferencia que fuera significativa entre ambos. Los neonatos tienen una gran relación de área-superficie corporal para su peso y entonces su pérdida de calor se da más por convección, transpiración y radiación. El volumen sanguíneo excesivo en los circuitos extracorpóreos que hemos visto facilita esta complicación. Y los pretérminos pues tienen menos tejido adiposo, menos grasa subcutánea y son más susceptibles. Aquí vemos que, por ejemplo, con máquinas de hemofiltración venosa continua, adaptadas con líneas cortas, ajustadas para neonatos, también se ha encontrado que siguen ocurriendo este tipo de alteraciones. Acá, por ejemplo, nos hacen una descripción donde nos dicen que en la secuencia de pacientes del doctor Ashkenazi, en este artículo del 2015, se generan pérdidas de calor como en cualquier otro paciente. Cuando se hace un traslado de paciente, cuando se pierde una conexión adecuada de la línea de calor, entonces, o cuando el paciente se está colocando en la terapia al inicio. Entonces, son situaciones que se generan con todos los tipos de líneas y de terapias, a pesar de que las máquinas y las líneas son más pequeñas. Otra alteración puede ser la trombocitopenia. Entonces aquí vemos estos mecanismos que se generan en todos los sistemas por exposición a la línea, al filtro sobre todo, donde hay agregación plaquetaria, agregación plaqueta, leucocito, donde hay una gran producción de desgranulación plaquetaria. Entonces hay una liberación de estas proteínas adhesivas, trombospondina, fibrinógeno, selectina P, factor de von Willebrand, factores protrombóticos, el factor 5, 11, hay 1, factores proinflamatorios, CD154, el PDGF, agonistas plaquetarios, pues claro, ADP, ATP, serotonina, calcio, magnesio, todos estos factores que se generan. Y acá vemos que se genera y que en todas las revisiones se encuentra, sobre todo en esta del doctor Nishimi del 2019, cómo disminuye el conteo de plaquetas desde el comienzo de la conexión a la terapia de reemplazo renal continua hasta el final. Sin embargo, en otras revisiones, lo que ellos dicen es que ocurre al comienzo una caída que es significativa, pero que después se estabiliza. Sobre el cebado, entonces aquí vemos la acotación nuestra sobre el cebado con sangre. Entonces, lo que ellos dicen es que en este tipo de máquinas, donde se debe incluir el volumen del hemofiltro, ese cebado con glóbulos rojos empaquetados se hacía asociado a albúmina. Y esto lo que busca es tener esta expansión plasmática y aportar los glóbulos rojos para el niño. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esos glóbulos rojos empaquetados frecuentemente están por el manejo, el tratamiento, por el citrato, por todo, con un balance ácido-base y un trastorno electrolítico. Esto afecta el comienzo del cebado de esas líneas. Entonces, la idea de ellos es poder tener una corrección para ello. Y se dan cuenta que al hacer la mezcla no lo logran. Entonces, ellos dicen que una postulación es algo que ellos probaron desde hace ya varios años y es colocar la cantidad de sangre programada para el cebado para ese paciente, ajustado con la albúmina, y ponerlo a correr en el circuito para que vaya estabilizándose la cantidad de electrolitos y que además de eso vaya estabilizándose ese estado ácido-base. Entonces ellos hablan de que dejarlo en el cebado haciendo un circuito durante más o menos 30 minutos a 45 minutos. Ellos hablan de que, claro, pues obviamente el colocar sangre es un riesgo,
la sangre del banco no es fisiológica, contiene bajos niveles de calcio ionizado por la unión del citrato y también en alta concentración del potasio. El citrato en la sangre del banco lleva una baja capacidad de buffer de bicarbonato y un pH bajo. También esta sangre puede contener niveles elevados de citoquinas, particularmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 8. También que una producción de bradykininas que está alterada por el ambiente ácido ese bajo, cuando la membrana usada es, por ejemplo, esta AN69. Y este es el mecanismo que han postulado durante ya más de 15 años, que es el ZBUF, en el que los circuitos se ceban inicialmente con solución salina, usando 1 litro de solución salina parinizada, 5 unidades por cada mililitro, seguido por un cebado con sangre, usando una mezcla que va 60, 40 en relación de glóbulos rojos y albúmina al 5%. Lo que buscan es que esta relación de mezcla lleve a un hematocrito final de 30-40%, asumiendo pues, que los glóbulos rojos de esa bolsa de glóbulos rojos tenga un hematocrito de 60-70. Aquí vemos cómo sería, y en la línea quedaría ese volumen ciclándose durante este tiempo como de preparación. Entonces la idea es que no se hace la conexión inmediata del bebé, sino que se va preparando, y a los 30-45 minutos las condiciones de líquido que viene en esta mezcla de glóbulos rojos y albúmina estaría lo más fisiológico para no generar más alteraciones en el niño. Sin embargo, en el seguimiento, pues obviamente no ha tenido la respuesta clínica que ellos esperaban. Entonces, acá sobre el papel y sobre las estadísticas, entonces ven que hay cómo se estabiliza el calcio, el sodio, el bicarbonato, el potasio, que cuando comparan con varios tipos de terapias de reemplazo renal, hemofiltración, hemodiálisis, hemodiafiltración, todas hacen el mismo trabajo equilibrando el potasio, el lactato, el calcio, el pH. Sin embargo, en la clínica no tiene el mismo resultado. Y acá, pues vemos acá lo de las bradykininas, la relación también que tienen grande con la hipotensión, y cómo muestran que a medida que va en este ciclo en las líneas, entonces a medida que mejora el pH, entonces bajan rápidamente estos niveles de bradykininas, y entonces hacen este líquido pues aún más seguro para el niño. Esto era lo que tenía para comentarles después de las revisiones que hemos hecho durante esta rotación. Muchísimas gracias.